encadenado a la Intendencia para protestar por sus derechos laborales y de sus compañeros. Hay que hablar de la reducción de la jornada laboral a 40 horas hasta el 2030. A ver. La voz del trabajador. El sonido de la dignidad obrera. Trabajador eres tú, trabajador también yo. Trabajador eres tú, trabajador también yo. Si seguimos separados nunca habrá revolución. Si seguimos separados nunca habrá revolución. Muy buenas noches, mi querida audiencia. Pues aquí estamos en un programa más, en nuestro segundo programa de La Voz del Trabajador. Pues muchas gracias por estar aquí con nosotros. Nos da mucho gusto saludarlos, pues en esta segunda emisión que esperemos le den continuidad, pues a este programa que es realizado, producido por la ULEP, transmitido por Radio Común. Pues aquí estamos. Hoy tengo el gusto de saludar a Roberto, que se encuentra aquí con nosotros. Roberto, ¿cómo estás? Roberto, no te escuchamos, no sé por qué no logro escuchar tu audio. Pues vamos a ver, ahí está Roberto ordenando qué pasa con su audio. Nos saludas en cuanto te estés conectado, pues mientras aquí a la audiencia recuerden que nos interesa mucho que nos dejen sus comentarios, sus opiniones sobre los temas que vamos a estar platicando pues en este programa. Y como ustedes habían visto en nuestro cartel, pues tenemos una entrevista con Alexei, con Natasha, que nos vienen a platicar sobre las escuelas laborales. Tenemos también nuestro apartado del dato jurídico para el pueblo trabajador. Vamos a tener pues también los testimonios de las escuelas laborales, así que tenemos un programa muy enriquecedor, también nuestra primera plana, que son las noticias que pues se recaban en la ULEP para dar difusión. Ahora sí, Roberto, te escuchamos, ya estás por aquí. No, no te escuchamos, yo te oigo muy bajito, Robert. ¿Será que algo ahí en tu micrófono se nos desconectó? Tal vez darle ahí. Ahorita vamos a saludar a Roberto. Pues vamos a dar inicio. Justo, pues como ustedes ven, este programa está dedicado pues a las cuestiones laborales, a las cuestiones de trabajo y algo que no habíamos justo anunciado en el cartel, pero que nos pareció muy importante rescatar, pues es el tema de las 40 horas laborales que ya ustedes en algunas publicaciones de la OLEP, de Fragua, habrán visto también en algunas transmisiones de también la presentación del Fragua se ha abordado el tema, pero pues esta semana justo sale a relucir nuevamente después de las declaraciones del secretario del Trabajo y Prevención Social, quien pues alega y sostiene que esta reforma no es para ganar menos ni trabajar más. Y para hablar de esto, pues invitamos a Belegui Solís, que ustedes ya la conocen, ha estado con nosotros en varias transmisiones de la presentación del Fragua, compañera también de la OLEP. Y pues vamos a charlar un poco de esto. Belegui, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos los que nos están escuchando. Qué bueno que se conectan a este programa de pues, La Voz de los Trabajadores, un espacio para y por la gente que está también aprendiendo de sus derechos laborales, luchando por sus derechos laborales o simplemente interesado en conocer qué son sus derechos laborales. Pues gracias, Belegui, por estar con nosotros y vamos a platicar. Tú, conocedora del tema, participante de la ULEP, del Fragua, de las escuelas de derechos laborales, también pues sobre este tema, y a mí me gustaría mucho que compartieras con nuestra audiencia pues un poco cómo reflexiona la ULEP de esta situación de las 40 horas de la jornada laboral, ¿no?
Y pues aparentemente en esta reforma se contempla una mejora a las condiciones de vida y de los trabajadores, ¿no? De nuestros trabajadores, uno como clase trabajadora. ¿Tú nos podrías decir, Belegui, cuáles son estos principales objetivos sociales y económicos que supuestamente beneficiarán a la clase trabajadora de nuestro país? Sí, de hecho, es curioso ver cómo en diferentes artículos, entrevistas que han hecho pues los diferentes sectores, excepto el trabajador de a pie, porque no han salido a una fábrica a preguntarle por qué es necesario descansar 2 días, y que ellos dicen, una de nuestros principales objetivos es el derecho al descanso. ¿No? Que el trabajador tenga tiempo en familia y a una mejor calidad de vida, ¿no? Dice, esos son nuestros objetivos primarios con esta reforma de las 40 horas, ¿no? Bueno, Ya después vamos viendo que tiene todos estos matices. Ahorita vamos a platicar de estos matices bastante interesantes que para ellos eso es lo más importante, ¿no? Dicen ellos, estos 3 puntos del descanso, el tiempo en familia y que eso va a indicar en una mejor calidad de vida. ¿Por qué? Porque dentro de los países que pertenecen a la OCDE, pues México es pues uno de los países que más trabaja o que más horas trabaja al año. ¿No? O sea, es el segundo lugar abajito de Perú, según algunas estadísticas. Entonces, pues es bastante interesante ver, ¿no? Que si somos uno de los países que más trabajan, pues también deberíamos ser uno de los países que más descanse, que más tenga todo este tiempo y esta calidad de vida y sobre todo derechos laborales en nuestros trabajos. Entonces, eso es como de lo que se estuvo hablando y sobre todo, y porque recordar que el año pasado pues estuvieron muchos foros, ¿no? Durante todo el 2025 y dice, escuchamos a todas las voces, ¿no? ¿A quiénes? Dice, escuchamos a el sector obrero, escuchamos al sector intelectual, escuchamos al sector empresarial, al sindical y decimos, bueno, realmente escucharon al pueblo trabajador que estaba demandando otra cosa muy distinta a lo que ya se ha, pues ahora sí que dictaminado. Así es, Belegui, pues tú lo mencionas y lo señalas bien, ¿no? A quienes escucharon todavía no nos aclaran a qué sector del pueblo trabajador escucharon para esta reforma y yo creo que es algo que pues al pueblo le está llamando la atención y le debe de interesar muchísimo, ¿no? Porque justo ya lo hablábamos, tú lo mencionas bien el año pasado, porque estuvo en el contexto, hubo mucho debate, hubo ahí cosas a discutir y creo que muchos nos cuestionábamos, ¿no? ¿En qué consiste ahora esas horas? ¿Se va a reducir el tiempo de trabajo o vamos a trabajar? Yo decía en su momento, ¿será que si yo trabajaba 48 horas produciendo lo que fuera, ahora me van a forzar a que en esas 40 horas produzca lo mismo que en las 48 horas? Creo que eso es interesante, cómo se va a mover en distintos lugares, ¿no? Y no solo porque pues es demasiado los sectores que abarca desde la producción, los servicios, cómo se van a manejar estos. Ahora nos gustaría que compartieras con nosotros si tú consideras o consideran como organización que esta reforma garantiza que los salarios y prestaciones no disminuirán con la reducción de la jornada laboral. ¿Qué cambios hay en el pago de las horas extras, no? ¿Qué modificaciones hay? Que creo que son las cosas muy concretas que al pueblo trabajador nos interesa. Ahí es interesante ver porque obviamente va a haber una modificación a nuestra constitución, esa constitución que en 1917 sale y surge como una de las constituciones más importantes y más progresistas, donde enmarcaba muchos derechos para el pueblo trabajador y que se ha modificado chorrocientas mil veces, ¿no? Y aquí le vamos a añadir otra ahora a uno de los artículos más importantes para la clase trabajadora, que es el artículo 123.
pero no van a modificar todo, ¿no? Solo van a modificar algunas fracciones que tienen que ver justamente con qué, con la jornada laboral, ¿no? Antes, en este apartado en la fracción 11 del apartado A del artículo 123, pues hablaba de que solamente existían 3 horas extras al día y que estas horas extras solo se podían aplicar 3 veces a la semana, ¿no? Y que sobre todo que esas horas las iban a pagar al doble, ¿no? Este, de ahí, a partir, decía, ¿no? De la 10ª hora ya te pagaban el 300% más y que era solo un máximo de 12 horas al día, ¿no? Eso decía. Ahora que modifican, que van a cambiar, que es como de las partecitas que van a modificar en el artículo, en estas fracciones, que en primer lugar va a haber un ajuste de las horas extra, ¿no? O de las horas extraordinarias, las horas extras. Ahora van a ser 4 horas diarias las que se pueden hacer sin exceder, dice ahí, ¿no? 4 veces en el periodo de una semana. Pero ahora, cuánto van a pagar esas horas? Dice al 100%, o sea, no al doble, no al triple, como estaba o como sigue todavía en el artículo 123, ¿no? Y dice, si se requieren todavía más horas de trabajo, entonces ahí sí ya van a pagarlas, dice ahí, al doble o al 200%. Entonces, una de las cosas que decían es que esta nueva ley iba a ser más flexible, más efectiva, y que sobre todo que iba a generar que el trabajador tuviera más tiempo y que el trabajador de manera voluntaria, libre y consciente y todo, iba a decidir qué hacer con ese tiempo libre, ¿no? Y dice, puede o dedicarlo a alguna cosa personal, a pasar tiempo con la familia o a trabajar. Pero en un país donde la jornada laboral nunca o muy pocas veces se respeta en muy pocos trabajos, donde muchos trabajadores ganan el salario mínimo, si les dicen tienes oportunidad de ganar 100 pesitos más al día, pues tú qué crees que van a hacer, ¿no? Van a aceptar ese pago o trabajar esas 12 horas sin límite, ¿no? Y tener que aceptar pues toda esta nueva pues ley que se viene construyendo, ¿no? Y que esa es como de las cosas que más llaman la atención dentro de esta nueva reforma que se va a aplicar a nuestra Constitución. Y también dice, bueno, pero está bien, vamos a prohibir que los menores de 18 años tengan esta condición. Y decimos, ok, ajá, pero en un país donde muchos niños, infantes pues trabajan desde muy jóvenes, desde muy pequeños y con jornadas como si fueran adultos, ¿no? Impidiendo este libre descanso, impidiendo tener pues ese tiempo, ¿no? O lo que se anhelaba cuando sale o se promulga la Constitución o por lo que se lucha en la Revolución, que era 8 horas de trabajo, 8 horas de descanso y 8 horas de dormir, ¿no? Entonces, eso es como muy interesante y que le van poniendo matices y van diciendo, no, 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 pues no se preocupen, ¿no? Porque para empezar, ni siquiera la reducción es ahorita, ¿no? Va a iniciar en el 2027. En 2027 es cuando va a bajar a 46 horas. ¿Por qué? Porque dice, no, es que los pobrecitos empresarios tienen que buscar la manera de cómo manejar ahora que van a perder ellos 2 horas en que un trabajador va a estar laborando. Y dice, y que no está explícito ahí que son 2 días de descanso, que era parte importante de la lucha, pues, de los trabajadores, de tener 2 días a la semana de descanso. Y que eso obviamente quedó fuera, pues, de este dictamen que probablemente ya sea aprobado a finales de este mes.
¿No se escucha? Perdón, tenía el micrófono Sí. apagado. Justo con esto que tú nos señalas, Belegui, respecto a estos cambios y estas letras chiquitas y detallitos que todavía no están perfectamente aclarados y que, pues, o los que están también pintan que no son nada benéficos para la clase trabajadora. A mí me gustaría, para ir cerrando esta breve entrevista y ya después tal vez tendremos más oportunidad de leer también en el Fragua seguramente notas sobre el tema, ¿no? ¿Por qué? O sea, justo en esto que tú has mencionado, pero creo que hay y más particularidades, ¿tú consideras que han surgido estas críticas y preocupaciones por parte de los sindicatos, las organizaciones de trabajadoras y trabajadores respecto a esta reforma, ¿no? O sea, ellos en concreto, Sí, ¿no? Una, porque nosotros en una portada, no recuerdo el número del periódico, Fragua, pero que lo pueden buscar en la hemeroteca, en la página web ole.org.mx, que en la portada decía 40 horas ya. Y que hacíamos justamente este análisis de decir, ¿se puede aplicar la reforma de las 40 horas inmediatamente? Sí. ¿Por qué? Porque es un beneficio para quién, para el pueblo trabajador. Y recordar que esta reforma no es que aplique a todos los que trabajamos en este país, ¿no? A toda la población que trabaja, porque como ya lo vamos a ir viendo, o como lo vemos, o como lo hemos puesto en diferentes artículos de Fragua, la mayoría de los trabajadores estamos en la informalidad. Entonces, esta ley, pues obviamente no se aplica, diríamos, de la misma manera a un trabajador informal, ¿no? Y que entonces ahí se vuelve todavía más compleja su implementación, y que sobre todo que decimos que ni siquiera es que se aplique ya de manera tajante y decir, sí, que el trabajador tenga 2 días de descanso. Y que tampoco eso, decimos, ¿y quién impide todo eso en las cámaras, que todas estas cosas ocurran en esta reforma para que se pueda o tener 40 horas de jornada laboral semanal? Pues decimos, ahí está escondido la mano neoliberal, el monstruo neoliberal, que obviamente pues no está a favor del trabajador. Y que eso, pues obviamente nosotros decimos, ¿cómo vamos a lograr los trabajadores tener 40 horas? Pues va a ser en esa lucha organizada en las calles. Esa lucha, esa movilización y esa organización, pues de manera permanente. No solo ahorita que se está hablando de las 40 horas, no solo cuando esté en la efervescencia de algún tema, sino el cómo el trabajador, el proletario, nos vamos a organizar, pues para sí luchar por esta reforma de las 40 horas, de tener 2 días de descanso, de tener seguridad social, un trabajo digno, un salario justo, sino que también decimos nosotros que es algo bien importante, pues es ver más allá de estas reformas y tratar de luchar y de organizarnos para la transformación de un sistema económico que se basa en la explotación. Y que ese es como el mensaje final, ¿no? De esto, de que hay que luchar por las 40 horas, hay que luchar por nuestros derechos laborales, sí, pero que también lo importante es pensar en cómo nos vamos a organizar para terminar con este sistema de explotación, que lo que requiere es que los trabajadores trabajemos más de 48 horas, ¿no? Si pudiésemos trabajar 16, 17 horas como antes, que empezara la lucha del pueblo, pues para los empresarios, para aquellos que se hacen rico a costa de nuestro trabajo, pues estaría perfecto, ¿no? ¿Por qué? Pues porque también tienen a miles de trabajadores que pueden volver a entrar y desecharnos sin ningún problema, mientras que nosotros los trabajadores decimos, pues merecemos una vida digna. Y que eso, pues ya para ir terminando, bueno, es esta invitación a que se queden a la segunda parte, porque decimos, bueno, ¿y ahora qué hacemos, no? Si ya dicen que hasta el 2030 vamos a trabajar las 40 horas, que de manera voluntaria vamos a trabajar las horas extras, que nos van a pagar menos, ¿qué podemos hacer como trabajadores? Pues bueno, aquí está
OLEP, aquí está Fragua, aquí está pues ahora sí que el movimiento independiente que estamos organizados y que las escuelas que ahorita las van a presentar los compañeros pues son un paso importante y fundamental para que un trabajador eh, empiece a defender y a luchar por sus derechos laborales. Belegui, pues gracias por participar con nosotros en este programa, con este tema que, insistimos, es muy poco el tiempo que le estamos dando, pero el tema da para mucho y justo invitar a nuestra audiencia a que lean los artículos del Fragua. Recuerden que tenemos nuestra hemeroteca digital y pues ahí está para seguir leyendo, estar leyendo lo que ya se ha publicado y lo nuevo que va a salir. Así es que, pues gracias, Belegui. Y vamos a continuar con nuestro programa. Yo quiero saludar a todos los que están conectados en la transmisión. Cecilia Sánchez, que nos saluda desde Tláhuac. Solquín Montiel, que nos saluda desde Querétaro. También Rubí Tuesday, que saluda desde la alcaldía Cuauhtémoc. Abrazos a los compañeros, pues muchas gracias. Y también ahí están los compañeros de la OLE, pues difundiéndonos donde podemos leer estos artículos, ver los materiales que se han trabajado justo para estar informados. Pues vámonos, ¿qué les parece si vamos a nuestro segmento de Entérate, el dato jurídico para el pueblo trabajador, para entrar ahora sí a la segunda parte de este programa con Roberto y los compañeros que nos platicarán sobre las escuelas laborales. Así es que vámonos al video del dato jurídico. Entérate. Hola compañeras y compañeros, estaremos realizando una serie de videos de qué podemos hacer las y los trabajadores antes, durante y después de un despido injustificado. En este video nos abocaremos solamente a qué podemos hacer antes de un despido injustificado. Para ello, en esta etapa se sugiere la organización y documentación de esto. ¿A qué nos referimos con organización y documentación? Como primer punto, conoce tu situación dentro de tu centro de trabajo, es decir, cuáles son tus funciones, qué sí estás obligado a hacer y qué evidentemente no son parte de tus funciones y que tu patrón no puede obligar a hacer. Si te despiden sin una justificación clara, por escrito y sin motivo aparente, muy probablemente estés atravesando por un despido injustificado. Es importante señalar también que esto se encuentra estipulado en el artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo, en la cual nos estipula o señala cuáles son las cosas por las cuales se puede prescindir de una relación laboral sin consecuencia para el patrón. Si no engloba ninguna de lo que se estipula en dicho artículo, como lo vuelvo a repetir, muy probablemente se esté atravesando por una situación de un despido injustificado. También es importante recopilar tus documentos. ¿Cuáles documentos? Mantén siempre a la mano tu copia de contrato de trabajo, recibos de nómina o documentos de esta naturaleza que más adelante puedan servir para tener elementos suficientes si es que se requiere en una etapa de juicio posteriormente. Y por último, identifica tu salario. Conoce tu salario diario integrado. ¿Qué es el salario diario integrado? Este se compone de tu salario base más otras prestaciones. Es importante que identifiques qué prestaciones tienes dentro de tu centro de trabajo. ¿Por qué? Porque como te lo vuelvo a repetir o se les vuelve a repetir, será base para poder formar o que tú conozcas cómo es que está integrado tu salario, y de ahí se desprende el salario integrado, que a su vez nos servirá para solicitar una indemnización por parte del patrón cuando se logre acreditar el despido injustificado que aparentemente el trabajador o la trabajadora esté viviendo. Si tienes alguna duda, acércate con nosotros, organízate y conoce tus derechos. La voz de los trabajadores. Este es mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la clase preferente. Por eso, hermano proletario, con orgullo yo te canto esta canción. Somos la revolución. ¡Sí, señor! La revolución, sí, señor, sí, señor. Somos la revolución. Muy buenas noches a todas las personas que nos escuchan ya
nos logramos incorporar al inicio con un pequeño problema técnico, pero ya estamos aquí en este programa de La Voz de los Trabajadores, muy felices nuevamente de esta segunda emisión del programa, y en esta ocasión pues estamos muy contentos porque nos acompañan los compañeros Alexei y Natasha para platicarnos un poco sobre esta cuestión que hemos estado comentando y difundiendo bastante, que son las escuelas de derechos humanos laborales Ricardo Flores Magón. Entonces, en esta sección vamos a hacer una pequeña entrevista a los compañeros. Pues me gustaría que se presentaran primeramente, Natasha, Alexei, quien guste. Hola, buenas noches a toda la audiencia y a mis compañeras, compañeros que están aquí. Mi nombre es Natasha Montes y yo formo parte de la coordinación del equipo que está organizando la Escuela de Derechos Laborales en Ciudad de México, que este 2026 es la cuarta. Gracias. Muchas gracias, Natasha. Y Alexei, no sé si quieras presentarte, comentarnos en qué estás participando ahorita en la Escuela de Derechos Laborales. Ahí estás. Hola, ¿qué tal, compañeros? Buenas noches a toda la audiencia. Gracias, Roberto. Pues sí, miren, pues soy integrante de la Organización de Lucha por la Emancipación Popular aquí en Puebla, al igual, pues, parte de la coordinación de la segunda Escuela de Derechos Laborales Ricardo Flores Magón, aquí en Puebla, que estamos en plena difusión y pues que estamos pronto por arrancar el 21 de marzo de este 2026. Perfecto. Pues muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en este programa. Pues queríamos iniciar que nos platicaran, ¿no? Queríamos iniciar con esta plática justamente hablando de cómo inicia, cómo surge esta Escuela de Derechos Laborales, cómo es que inicia, cuál es el proceso, ¿no? No sé si alguien quiera aventarse a contestar esta pregunta. Yo puedo contarles un poquito. Bueno, esta en Ciudad de México es la cuarta escuela, pero en realidad no es que haya iniciado hace 4 años el proceso. El proceso inicia cuando tanto el Comité Cerezo como la OLEP acompañan a un grupo de mujeres trabajadoras de la limpieza del Instituto de Educación Media Superior, y no tanto dando como un espacio educativo, sino como un espacio de acompañamiento y de aprendizaje sobre la defensa de derechos humanos laborales, en ese caso específicamente para este grupo de compañeras. Y esa experiencia va pues tomando fuerza, no solamente en el proceso de acompañamiento, sino en el proceso también de aprendizaje de quienes participan en estas organizaciones. Y en ese acompañamiento hay, pues sí, no se acompaña solamente porque, digamos, desde fuera, sino se acompaña involucrándose, aprendiendo sobre derechos humanos laborales, aprendiendo sobre los procesos jurídicos, aprendiendo sobre el proceso organizativo con un grupo concreto de mujeres trabajadoras. Y eso pues se va sistematizando, se va organizando, se va pues conversando y reflexionando y va tomando cuerpo en una serie de documentos, digamos, y metodología. Y poco a poco se va tomando esta idea de compartir esa información, esa sistematización de experiencias en algo concreto que es justamente un espacio pues pedagógico, que es una escuela como tal. Entonces surge la primera escuela de derechos humanos laborales y lo interesante del proceso ha sido que todas las personas que participamos vamos sumando también nuevos contenidos, nuevas experiencias. No es algo que esté acabado de manera definitiva, lo cual no quiere decir que no tenga estructura. Por supuesto que tiene una estructura, tiene una serie de, pues de manuales, de reflexiones, de contenidos básicos, pero que siempre están a la disposición de ser retroalimentados y de ser enriquecidos, ¿no? Por la gente que participamos en cada generación. Entonces, eso es lo que podría compartir de ese proceso, ¿no? Que no es un manual que sale, digamos, de un escritorio, sino que es
el resultado de experiencias concretas, de acompañamiento, pero también de lucha, ¿no? De estas dos organizaciones que se reivindican también como personas trabajadoras y desde esa postura de clase, pues generan estas reflexiones. Ujú. Y quienes además participamos después en las siguientes generaciones. Eso podría decirles de este proceso. Muchas gracias, Natasha. Pues podríamos decir que poco a poco se va fortaleciendo, ¿no? Esta escuela a lo largo de los años y de las diferentes escuelas, pues que se están realizando. Pero ahí también surge una pregunta importante, ¿no? Además de, pues, dar la escuela, o más bien la pregunta sería, ¿cuál sería el objetivo concreto de dar la escuela de derechos laborales? ¿Se tiene un objetivo claro, definido, o simplemente es pues dar ese conocimiento a la gente trabajadora? No sé quién guste contestar, Alexei, Natasha, quien guste. A ver si quieres, Puedo Ah, comenzar con algunos ok. de esos objetivos y quizá Alexei me puede complementar. Pues el primer objetivo, digamos, grandote, es defender de manera organizada los derechos humanos laborales. Ese sería el objetivo. Si bien es una escuela con contenidos, digamos, teóricos y con lo que podríamos, no es académico, pero podríamos decir que es, sí, resultado de otras reflexiones que también vienen de una raíz científica. No es el objetivo hablar de contenidos teóricos o científicos nada más así porque sí, sino que pues es un mecanismo para la defensa de los derechos laborales y además para la defensa organizada de los derechos laborales. Ese sería como el gran objetivo y el principal objetivo. Pero además está pues también la intención de tener esta perspectiva de clase. No solo es un contenido teórico, sino es un contenido político, ¿no? Que haya un trabajo, un enriquecimiento y el conocimiento de esta postura, esta posición de clase y como clase de manera organizada, ocupar estos contenidos educativos, pedagógicos, para fortalecer la lucha de los derechos laborales. No sé si Ok. Alexei quieres compartir. Sí, gracias. A modo de, bueno, seguirle. También partimos desde una pedagogía de la educación popular que fue un aporte de los curas teólogos de la liberación, principalmente como Paulo Freire, quienes mencionan, bueno, sí, vamos a aprender, pero vamos también a poner en práctica lo que estamos aprendiendo. Y eso no solamente lo dicen ellos, ¿no? Sino también lo dice el mismo Lenin. De hecho, la ULEP es una organización marxista-leninista en donde dices hay que hacer teoría revolucionaria, pero también hay que tener práctica revolucionaria. Entonces también lo que buscamos es que la gente trabajadora se organice, bueno, aprenda, se organice y pues ahora sí que en la misma praxis vaya creciendo cualitativamente para poder ser un defensor de derechos laborales, derechos humanos laborales, porque también no hay que olvidar esa palabra, la palabra derechos humanos. Bueno, tal vez más adelante lo comentemos, pero sí, o sea, buscamos que la gente tenga las herramientas, la gente trabajadora tenga las herramientas para defender y defender sus derechos laborales o los de alguien más, ¿no? En ese aspecto, nosotros estamos abiertos a que sí, la gente no organizada, que tenga la voluntad de organizarse, venga y aprenda a trabajar, aprenda a organizarse y aprenda por medio de la pedagogía de la educación popular. Pero también estamos en la disposición de trabajar con otros colectivos, otras organizaciones que digan, bueno, nos interesa su tema. Entonces, pues bueno, mejor dicho, el tema del derecho laboral. Entonces, pues vamos a tomar esa escuela y sin problema podemos trabajar en conjunto para, pues, nutrirnos de ese conocimiento. Entonces, sí es como que en parte, a grandes rasgos, nuestro objetivo, que la clase trabajadora aprenda y se organice de manera independiente para defender los derechos humanos laborales, pues sí, como clase trabajadora, desde la identidad de perspectiva de clase. Muchas gracias, Alexei. Y pues evidentemente, ante la necesidad de organizarse,
bueno, más bien la necesidad de organizarse surge de las problemáticas, ¿no? Las problemáticas que la gente, los trabajadores, las trabajadoras viven en sus centros laborales. ¿Cuáles son esas problemáticas más sentidas del pueblo trabajador ahorita actualmente? ¿Cuáles son las problemáticas que se identifican en México? Por ejemplo, ya hace rato Belegui nos hablaba de la reducción, por ejemplo, de la jornada laboral a 40 horas, que es una problemática sumamente fuerte hoy día, pero ustedes, ¿cuáles problemáticas identifican? Alexei, si nos puedes apoyar. Sí, a grandes rasgos, bueno, se dice que en el capitalismo el hombre es libre, la gente es libre, pero ¿cómo puedes ser libre si no puedes organizar ni tu propio tiempo? Porque, por ejemplo, si mi jornada laboral es de 10 a 6 de la tarde, pues antes de las 6 de la tarde tengo que prepararme para salir, ¿no? O sea, ya estoy pronto a salir. Pero ¿qué libertad puedo tener si cuando digo ya es mi hora de salida, el patrón o el gerente tuerce en la cara, ¿no? Otra cuestión, me recortaron esto, me recortaron un día que trabajé de más o no me reconocieron las horas extras. Pero ¿cómo lo reclamo si tengo el temor de que por reclamar, por alzar mi voz, por tan siquiera meter una queja ante conciliación y arbitraje, me puedan despedir, ¿no? Según dicen, por revoltoso. Entonces, este tipo de cuestiones, aunque son muy normalizadas, pues son ese problema, ¿no? De que no somos libres ni de organizar nuestro tiempo, ni de trabajar en condiciones óptimas, en condiciones dignas, ¿no? Como clase trabajadora. Y peor aún, este tipo de contradicciones se disparan cuando un trabajador es despedido injustificadamente o renuncia, porque dice, mira, es que no me han pagado mis utilidades, renuncié hace 10 meses y no me han pagado mis utilidades del año pasado, o mejor dicho, tengo 20 años trabajando, me despidieron injustificadamente y no me están reconociendo la prima de antigüedad. Esos casos que pareciera que son particulares, pues son casos colectivos que le afectan a millones de trabajadores a nivel nacional, ¿no? Entonces, eso es como que a grandes rasgos muchos casos, algunos de los casos particulares que la gente trabajadora tiene en sus centros de trabajo. Y ahora sí que sin dejar de lado o dejando de lado las encuestas de INEGI, ¿no? Que ya hemos comentado que el 40% de la gente trabajadora gana el salario mínimo. Y recordemos, y lo seguimos repitiendo, el salario mínimo digno para un trabajador debe de ser de más de 27,000 pesos al mes. Cuando digo ese 40%, solamente llega a 9,500 pesos al mes. Entonces, bueno, esos son parte de los problemas que tiene la clase trabajadora generalmente aquí en México. Perfecto. Muchas gracias, Alexei. Y en ese sentido, pues sí, efectivamente vemos que en realidad, y hace rato también lo comentaba Belegui, ¿no? Hay muchos derechos en las propias leyes, ¿no? La Ley Federal del Trabajo pues abarca bastantes derechos laborales. Cuando se establece el artículo 123, pues se dice, ¿no? Que es una de las constituciones donde se establecen más derechos, y uno de esos artículos de mayor importancia va a ser el artículo 123. Sin embargo, muchas veces vemos que del papel al hecho, pues las cosas cambian, ¿no? Estará muy bonita la ley, pero ya en los hechos las cosas cambian. Comentábamos hace rato la cuestión de las 40 horas, ya está la reforma, ¿no? Para la reducción de la jornada laboral que va a tener que ser hasta el 2030 porque los trabajadores, como siempre, se tienen que aguantar. Pero incluso hoy vemos que mucha gente hoy día trabaja en más de 48 horas. En ese sentido, ¿por qué creen o por qué consideran que es necesario tomar los conocimientos de la Escuela de Derechos Laborales? ¿Qué herramientas nos van a dar para justamente defender esos derechos? No sé, quien guste contestar, adelante. Bueno, yo pensando un poco en mi propia experiencia, ¿no? De lo que aprendí en esta segunda generación, a mí me tocó estar en la segunda escuela. Y creo que los temas o los ejes de trabajo más importantes fueron justamente poder tomar información o tomar conocimiento desde la economía política, no solo decir cuáles son las leyes, sino cómo funciona en la actualidad esa relación entre el trabajo asalariado
y bueno, y cómo funciona la relación entre el empleador y las personas trabajadoras, ¿no? ¿Qué es lo que está ahí oculto detrás del salario? Y obviamente la ley, es decir, el artículo 123, la Ley Federal del Trabajo, todas las, digamos, desmenuzar los elementos que conforman un trabajo digno, según la ley, lo que ya está respaldado o escrito ahí, pero también la perspectiva o el enfoque de los derechos humanos, como decía hace un rato Alexei, porque la herramienta de los derechos humanos, el sistema internacional de derechos humanos, es algo que puede construirse como eso, como herramientas para la vida digna. Y el cumplimiento de los derechos no es el objetivo, más bien los derechos son herramientas, ¿no? Herramientas de lucha para alcanzar esa vida digna que puede estar mucho más allá de lo que dicen las leyes en este momento, sobre todo. Entonces creo que los espacios para reflexionar sobre eso, para ir más allá de solo el cumplimiento de la ley, es algo que es muy enriquecedor, no solo como por el hecho de saber muchas cosas, sino como por el sentido de despertar la solidaridad, ¿no? Que ese es también otro de los objetivos de la escuela, despertar la solidaridad entre quienes coincidimos en el día a día, en nuestros trabajos, en la vida cotidiana, ¿no? Y en la escuela también, pero pues poder despertar la solidaridad con nuestros compañeros, compañeras de trabajo, con la gente que conocemos pues en la calle, en nuestras familias, porque la situación en la que vivimos está como está y el cumplimiento de la ley, aunque sean 40 horas y 2 días de descanso, no va a ser suficiente. Entonces, creo que ese es una parte importante de la invitación también a las escuelas. Muchas gracias, Natasha. No sé si quieras comentar algo más, Alexei. Sí, yo quiero agregar que, bueno, mínimo hay que saber lo básico, ¿no? Porque desgraciadamente si uno le pregunta a la gente, así, por ejemplo, vamos en el Metrobús aquí en Puebla o allá en la Ciudad de México, le preguntas a la gente, ¿cuáles son las 27 garantías constitucionales? Pues no vamos a saber responder porque difícilmente eso se enseña. Y peor aún cuando son leyes específicas como la Ley Federal del Trabajo. Mucha gente desconoce que hay una Ley Federal del Trabajo en donde se regulan las condiciones laborales. Entonces, mínimo que la gente trabajadora, cuente con estas herramientas mínimas, valga la expresión, la redundancia, que pues para saber cómo debo proceder en dado caso de renunciar a mi trabajo o en que soy despedido o incluso cómo calcular cuánto me toca de utilidades, cómo calcular cuánto me toca de finiquito en caso de algún, de algún despido, o cuánto me toca de prima de antigüedad si ya tengo más de 15 años trabajando, ¿no? Entonces, esas cuestiones mínimas es la que deben de saber la gente, ¿no? O sea, porque difícilmente derecho que se desconozca, pero derecho que... Entonces, pues es lo que queremos ofrecer, digo, mínimo este conocimiento de las leyes básicas para el pueblo trabajador que la gente debería de saber, pero por algo no se saben, digo, por algo no se saben porque la ignorancia de estas leyes beneficia a la clase burguesa. Entonces nosotros buscamos construir esa alternativa para la clase trabajadora que busque saber lo mínimo en derecho laboral para poder defenderse de una manera más eficiente en dado caso de sufrir alguna injusticia o que incluso las autoridades sean omisas, ¿no? Porque aquí entra el caso de derechos humanos. El único que viola derechos humanos es el Estado. Entonces, en este caso, el Estado, al no cumplir su papel regulador o de hacer cumplir la Ley Federal del Trabajo, está haciendo caso omiso o está siendo cómplice de alguna injusticia laboral. Entonces, ahí es por eso que manejamos el concepto de derechos humanos. Entonces, estas cuestiones básicas son las que ofrecemos en esta escuela de derechos laborales que pues estamos llevando a cabo en Ciudad de México, Puebla y Toluca incluso. Muchas gracias, Alexei. Pues muy, muy interesante lo que se comenta y pues a partir de todos estos detalles que nos plantean sobre lo que se va a ver en la Escuela de Derechos Laborales, creo que es importante saber a quién está dirigida la escuela, ¿no? ¿Quiénes se pueden inscribir en esta Escuela de Derechos
laborales, trabajadores, trabajadores informales, comerciantes. ¿Quién es y cómo está dirigida esta escuela de derechos laborales? Bueno, aquí yo creo que la pregunta sería, ¿quiénes no serían los perfiles para ingresar a la Escuela de Derechos Laborales? Porque como decimos en un principio, esta escuela es para todo el pueblo trabajador, pero no solamente el pueblo que trabaja en las fábricas, no solamente el pueblo incluso asalariado, sino también pues toda la gente que a lo mejor sea catalogada como prestadora de servicios, como que sea contratada por honorarios, o toda, incluso gente que pues, sí, que sean ambulantes, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué digo mejor preguntar quién no sería un perfil? Pues porque es mínimo la categoría que rechazamos de perfiles, ¿no? Porque, por ejemplo, esta escuela no está hecha a funcionarios públicos de alto rango, ¿no? Por ejemplo, que venga el delegado del Seguro Social o un dirigente local de algún partido político o mucho menos policías, militares, guardias nacionales, no. En primera, porque tienen el recurso para pagarse sus escuelas. Y en segunda, porque nosotros buscamos trabajar con el pueblo trabajador. El pueblo trabajador de base, sean amas de casa, albañiles, choferes, los que viven las peores condiciones laborales en su mayoría y que son la gran masa que produce las riquezas, ¿no? Que eso tampoco quiere decir que no aceptemos gente que trabaje en algunas instancias públicas, como médicos, como enfermeras o profesores, claro que sí, pero lo que no aceptamos son funcionarios públicos de alto rango y gente que sea parte de los cuerpos de seguridad castrense del Estado mexicano. Pues aprovechando en ese sentido, ya que nos están diciendo quiénes se pueden inscribir y pues que prácticamente todo el pueblo, trabajadores, estudiantes, amas de casa, comerciantes se pueden inscribir, pues dónde se pueden inscribir también, ¿no? ¿Qué escuelas están impulsando? ¿Dónde se pueden inscribir? ¿Cómo le pueden hacer? Por ahí en los comentarios ya también están enviando un poco de información sobre estas escuelas de derechos laborales, pero platíquenos ustedes cómo le pueden hacer la gente para inscribirse a esta escuela de derechos laborales y también aprovechando en qué lugares se va a estar dando. Sí, pues hay varias maneras de poder acceder a la información. La más rápida quizá sea en las redes sociales de la OLEP. Hay formularios, sí les pedimos a las personas que ingresen sus datos en un formulario para poder contactarles posteriormente. Y en la página de la OLEP, particularmente en la página de Facebook, y pueden encontrar los formularios para las tres distintas escuelas en Ciudad de México, en Toluca, en el Estado de México, y también en Puebla. Cada una tiene un formulario distinto, pues para poder organizarnos mejor y también porque cambian un poco las fechas, ¿no? Las fechas de inicio de las escuelas. Y particularmente para la escuela en la Ciudad de México, pueden pedir informes también a través de WhatsApp, que es el 55 78 37 56 05, o al correo olep.contacto@gmail.com. También no solo se está, digamos, difundiendo la información a través de redes sociales, hay también brigadas, tanto en el estado de Puebla como en la Ciudad de México, hay brigadas de Fragua, de reparto del periódico Fragua, en los metros y también hay pega de carteles. Entonces es posible que puedan encontrar también por ahí algún cartelito o un día que estén pasando por el metro encontrar la OLEP o al Comité Cerezo repartiendo el fragua y ahí pueden inscribirse también. Perfecto, muchas gracias, Natasha. Alexei, si quieres comentar algo más. Sí, bueno, en el caso de aquí en Puebla vamos a tener brigada informativa de agitación y propaganda el próximo domingo 22 de febrero de 12 a 1 de la tarde en el Zócalo de la ciudad de Puebla, donde estaremos repartiendo el último número del periódico Fragua, en donde vienen los carteles de las tres escuelas que tenemos por el momento de derechos laborales, que es Puebla, Ciudad de México y Toluca.
Pero en el caso de Puebla, también pueden contactarse por WhatsApp al número 56 61 61 23 64. O bien pueden escribir al correo electrónico oleppuebla.com @gmail.com, en donde pues se les dará el formulario, el enlace del formulario para poder inscribirse. No se trata de que el proceso sea burocrático, de que se llena un formulario y se hace una entrevista personal, no. Lo que buscamos hacer es optimizar el tiempo y la calidad de nuestros talleres, porque si sabemos a qué público nos estamos dirigiendo, vamos a poder entender sus problemáticas, ¿no? Las problemáticas de que si la mayoría de los ingresados son profesores o son albañiles o son choferes, ¿no? Por ejemplo. Entonces, por eso se hace se hace este proceso de llenar un formulario y de hacer una entrevista, porque para nosotros es importante partir en verdad de qué público estamos tratando, ¿no? Conocer a la gente y conocer sus problemáticas y así encauzar el contenido de la escuela laboral para poder resolver estas problemáticas, que aunque parezcan individuales, son muy colectivas a nivel nacional. Y más que nada, nosotros priorizamos el contacto personal, ¿no? Porque ahorita está muy de moda lo de las redes sociales a partir de la pandemia, de conectarse en Zoom, en Meet. Está bien, son herramientas, pero también es importante para organizarnos, conocernos, socializar. Entonces, por eso hacemos este proceso de llenar un formulario, hacer una entrevista y posteriormente entrar a la Escuela de Derechos Laborales. Y pues sí, bueno, los invitamos a nuestra brigada el próximo 22 y pues pueden buscar nuestros carteles. Hemos pegado en el barrio de Xonaca, en Infonavit La Margarita, Infonavit San Bartolo, Infonavit Agua Santa y en otros puntos más de concurrencia en la ciudad de Puebla. Muchas gracias Alexei, gracias Natasha. Pues ahí está toda la información para que se inscriban a la Escuela de Derechos Laborales, de Derechos Humanos Laborales, Ricardo Flores Magón. Muy felices, muy contentos de poder estar impulsando este nuevo proceso este año, 2026. Y pues inscríbanse, ahí está toda la información, ahí también en nuestras redes sociales van a encontrar toda la información. Y lamentablemente también en radio se va muy rápido el tiempo, ya se nos acabó el tiempo en este programa, pero bueno, vamos a estar en esta difusión constante. Ya se mencionaron las brigadas, ya se mencionaron las pegas de carteles, también en Toluca, los compañeros de Toluca están realizando esas pegas de carteles y esas brigadas para hacer la difusión. Pues muchas gracias a todos los que nos estuvieron acompañando el día de hoy en este programa. Bueno, vamos a enviar a una pequeña cápsula ahorita en este momento. Por el momento cerramos con esta entrevista. Agradecemos a Natasha, agradecemos a Alexei y vamos a pasar a la cápsula informativa perdón, discúlpenme, se me fue el nombre, pero vamos a pasar a la cápsula, por favor. Hola, ¿qué tal? Yo soy Eliud Hernández. Mi experiencia en la Escuela de Derechos Humanos Laborales Ricardo Flores Magón en 2025 fue muy enriquecedora y divertida porque pudimos trabajar colectivamente en temas para defender de manera organizada nuestros derechos ante una realidad capitalista que nos estratifica y nos lleva a pensar que por tener algunos privilegios, un trabajo seguro, un ingreso seguro, ya no formamos parte de la clase trabajadora, lo cual no es cierto. Aprendí que somos resultado de una lucha histórica que nos ha permitido conquistar precisamente todos estos derechos que han ido pasando de generación en generación y que tienen que irse ensanchando también hacia el futuro. Lo aprendido me ha servido para entablar negociaciones laborales en pro de mi gremio y ante funcionarias y funcionarios que representan al Estado mexicano y que por ende deben garantizar los derechos humanos laborales. Esa fue mi experiencia y les invito a inscribirse en la edición 2026 de esta Escuela de Derechos Humanos Laborales Ricardo Flores Magón de la OLEP y el Comité Cerezo México. A working class hero is something to be. Hola, soy José, profesor de media superior.
quiero comentar que mi experiencia en la Escuela de Derechos Humanos Laborales fue positiva debido a la enorme solidaridad y paciencia de los compañeros y las compañeras que siempre resolvieron mis dudas con respecto a la defensa de los derechos laborales. Lo que aprendí en la escuela fue variado y valioso, desde ser consciente de mi posición en la histórica lucha de clases hasta cosas que aparentemente son básicas, como la redacción de relatorías, conocer qué es lo mínimo que debe contener un contrato individual, inclusive cómo organizar y valorar una movilización. Recuerdo que en algún ejercicio nos pusieron a idear y ejecutar consignas. Esa experiencia fue muy padre para mí. Estos conocimientos los he llevado conmigo y aunque sigo repasando los apuntes, estos aprendizajes los intento replicar en mi centro de trabajo para organizar a mis compañeros y procurar la defensa de nuestros derechos. Muchas gracias. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. There's room at the top, they are telling you still. But first you must learn how to smile as you kill. If you want to be like La reducción a la jornada laboral es un tema que tenemos muy presente en México. Es casi imposible salir a las calles y no escuchar las noticias de nuestro gobierno discutiendo el tema o la frase 40 horas ya pintada en muros o presente en las voces de nuestros compañeros. Pero esta no es simplemente una preocupación reciente, pues el tema de la jornada laboral ha sido el motor para moldear la trayectoria de los derechos humanos y del trabajador a lo largo de la historia. Hoy en el Rincón Histórico haremos un breve recorrido a través de las luchas por la reducción de la jornada laboral. La lucha por la reducción a la jornada laboral ha estado presente en nuestro territorio por casi 500 años. Desde la época virreinal, donde en 1574 el rey español Felipe II promulgó las llamadas Ordenanzas de Descubrimientos, Nueva Población y Pacificación de los Indios, dentro de las cuales establecía que todo obrero y albañil dentro de los virreinatos americanos debería de trabajar un máximo de 8 horas al día. Y aunque podemos ver que esta lucha por la dignidad ante el trabajo ha existido por siglos, no fue sino hasta la llegada de la Revolución Industrial en el siglo XIX que ésta finalmente tomó un protagonismo internacional. Ante la llegada de fábricas y procesos industriales, los grandes capitalistas comenzaron a aprovecharse de sus trabajadores para sostener las nuevas expectativas de producción. En ciertos casos, como en Gran Bretaña, era normal que se trabajaran 15 o más horas al día, sin importar tu salud o incluso tu edad. A inicios del siglo XX, trabajadores alrededor del mundo comenzaron a resistirse. Era claro que la explotación laboral no resultaba en vidas plenas ni una mayor productividad. Es por ello que inició la exigencia de tener una vida digna ajena al trabajo, comenzando con la reducción de la jornada laboral y el establecimiento de horas máximas de trabajo. A pesar de que revueltas, manifestaciones y paros estallaban por doquier, fue la Revolución Rusa de 1917 que inspiró movimientos laborales alrededor del mundo. Por ejemplo, un verdadero parteaguas del movimiento laboral fue aquí en México con la promulgación de la Constitución Política de 1917. Por primera vez en la historia de la humanidad, una Carta Magna Nacional protegía explícitamente al trabajador, estableciendo una jornada diaria de 8 horas. Esta jornada de 8 horas eventualmente llegó a Finlandia también en 1917, Checoslovaquia y Polonia le siguieron en 1918, y la siguiente década vio esta iniciativa llegar a Perú, Chile, Suecia, Francia, Bélgica, Irán, Hungría y más. Eventualmente, el siglo XX vio cómo las 8 horas diarias se volvieron el nuevo estándar internacional.
Y con el paso de los años hubieron aún más avances en el tema de derechos laborales, disminuyendo las horas semanales trabajadas de 48 a 40 o en casos como Francia hasta 35. Pero hay que recordar que ninguno de estos logros fueron obsequiados o otorgados por ningún patrón, sino que todos fueron resultado de años, siglos de lucha organizada, de un bloque trabajador harto de ser continuamente explotado e ignorado, de un pueblo buscando la dignidad más allá del trabajo, y cualquier logro en el futuro únicamente será adquirido de la misma manera, a través de la lucha organizada en contra del despojo y de la explotación. Fue una experiencia grata, la disfruté, creo que fue también bastante didáctica. Que aprendí los derechos humanos laborales que tenemos, el simple hecho de trabajar, cómo exigirlos, ¿no? O sea, cómo defenderlos y bajo qué mecanismos u organizaciones se pueden defender y cómo lo he aplicado yo en el trabajo. En mi caso, pues para darme cuenta en qué momento se está violando un derecho laboral, denunciarlo, darme cuenta de faltas que tiene el contrato que tengo, por ejemplo, el que no especifique un horario laboral, el que también considera 6 días de trabajo a la semana, que son las 48 horas explícitamente, y pues también el pago que no se ha dado en el momento en el que fui como subcontratado de ciertos beneficios, ya fueran fondos de ahorro, primas y demás, pues también eso, o sea, lo ha medido a exigirlo, pues ya se está negociando el pago. Hola, mi nombre es Marco Antonio Espinosa Pérez y pertenecí a la primera Escuela de Derechos Humanos Laborales Ricardo Flores Magón en la ciudad de Puebla. Fue para mí muy gratificante haber pertenecido a esta primera escuela, en la que aprendimos los fundamentos del derecho laboral desde 3 ejes principales: el científico, que se refiere a la economía política de Marx, el jurídico, constituido por las leyes mexicanas, y finalmente el de los derechos humanos. Consolidamos estos y otros conocimientos mediante actividades grupales y dinámicas que me ayudaron a comprender mi realidad proletaria y defender los intereses de mi clase en una lucha que a todas luces no es pareja, sino que privilegia a la burguesía. Los contenidos me han servido para pensar de una manera más clara sobre la necesidad de organización de nuestras clases oprimidas. Así que celebro que se abra una segunda edición en este año 2026, a la que espero que más y más personas puedan inscribirse y entender que si no luchamos, nada nos será regalado. Soy guajiro y carretero, Guamba. En el campo vivo bien. Guamba. Yo soy guajiro y carretero, Guamba. Y en el campo vivo bien. Guamba. Porque el campo es el Edén, Guamba. Más lindo del mundo entero. A caballo vamos pa'l monte, a caballo vamos pa'l monte. La voz de los trabajadores. Este es mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la clase preferente. Por eso, hermano proletario, con orgullo yo te canto esta canción. Somos la revolución. ¡Sí, señor! La revolución. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Somos la revolución. Bien, pues estamos de regreso aquí a La Voz del Trabajador. Pues ya escuchamos, después de oír estos testimonios de compañeros que han colaborado en las escuelas, que han participado, se han inscrito también en el Rincón Histórico, pues esperemos les agraden. Y pues Robert, ya estamos a un paso de despedirnos. Sí, pues muchas gracias, Yasmín. Ya me estaba adelantando hace rato, ya estaba despidiendo, pero no, todavía nos faltaban las cápsulas de los testimonios de los compañeros de las escuelas laborales, también la cápsula histórica, y recordar pues que es un trabajo colectivo, un trabajo donde participan diferentes compañeros, y agradecer la participación de todos los que se han estado involucrando y participando en todo este trabajo.
Pero bueno, pues pues cerramos despidiendo este programa, despidiendo a los compañeros Natasha y Alexei. Pues no sé si gustan decir algo para finalizar, para seguir invitando a la escuela. Pues solo reiterar la invitación. Probablemente ya hay por ahí publicados los enlaces a las escuelas, a los distintos formularios, que se acerquen a estos espacios de, pues sí, de reflexión, de aprendizaje, que es una experiencia muy gratificante. No se van a arrepentir. Sí, pues bueno, de nuestra parte, volvemos a invitar a nuestra próxima brigada de agitación y propaganda el próximo domingo 22 de febrero de 2026, de 12 a 1 de la tarde en el Zócalo de la ciudad de Puebla, en donde estaremos repartiendo nuestro periódico Fragua y desde luego estaremos dando más información a detalle sobre cómo inscribirse a la Escuela de Derechos Laborales, segunda edición, Ricardo Flores Magón en Puebla. Pero también no olviden el proceso en Toluca, es simultáneo al de la Ciudad de México también. Entonces, estamos en este esfuerzo de que estén en estos 3 estados, saquemos estas escuelas que buscan organizar al pueblo trabajador de manera independiente por la lucha y el respeto de sus derechos laborales, y para aquellos que gusten organizarse, también bienvenidos. Pues muchas gracias compañeros, compañeras, por acompañarnos el día de hoy. Gracias a toda la audiencia que nos estuvo escuchando. Pues no sé si quieras decir algo más para cerrar, Yasmín. Claro que sí, pues justo agradecer a los que estuvieron, a los que están en las transmisiones. Vimos que tuvimos mucha audiencia, nos mandaron muchos saludos. Marcos Cisneros dice saludos a todos los integrantes de la OLEP, especialmente a Belegui y a Salvador, quienes imparten en Cuernavaca la Escuela de Derechos Humanos Laborales Ricardo Flores Magón, que continuamos este sábado 21 de febrero, pues ahí están. También Carlos David Vargas dice saludos compañeros desde la alcaldía Benito Juárez en Ciudad de México. Edgar Freddy nos saluda desde San Miguel Ajusco. Pues muchas gracias a todos aquellos también en nuestra transmisión de YouTube. Ahí estuvieron presentes la audiencia, así que pues muchas gracias por estar con nosotros aquí en esta transmisión. Y pues aquí tenemos en la transmisión de YouTube también un comentario de Enrique Soto. Dice, se pierde en la Escuela de Derechos Humanos Laborales, es una experiencia muy nutritiva, tanto en la práctica organizativa como la vida laboral. Pues ahí está, dice, excelente programa, pues gracias por habernos escuchado, por estar con nosotros. Y nos vamos a despedir con nuestro último bloque, que es la primera plana laboral, justo para que escuchemos algo de lo que recolectamos en este mes que consideramos es importante para la clase trabajadora. Pues muchas gracias al público, gracias Roberto, Alexei, Natasha, Belegui, Adolfo en los controles, pues que tengan muy buena noche y nos encontramos en próximas transmisiones. Primera plana laboral. En la primera plana laboral, la agenda de las personas trabajadoras podría empezar a liberarse, pero de manera escalonada y hasta el año 2030. En el Senado de la República pasó el dictamen de reforma que reduce a 40 horas semanales la jornada laboral por un día de descanso. Los términos de esta propuesta contemplan una ampliación del tiempo extra de 9 a 12 horas semanales y es muy posible que sea aprobada antes del 1 de mayo de este 2026, fecha emblemática en la lucha de las y los trabajadores del mundo. Sin embargo, por cada 5 días de trabajo debe haber 2 de descanso, como lo solicita el Frente Nacional por las 40 horas de trabajo, quien además alertó que en esta iniciativa los sustentos jurídicos de patrón son sustituidos por persona contratista, lo que va en contra de los contratos colectivos de trabajo. Además, la jornada laboral se cambia por el término tiempo efectivo de trabajo, fusionando el tiempo ordinario con el tiempo extraordinario y llevando
posiblemente las jornadas laborales hasta las 12 horas por día. El patrón podría decir, por ejemplo, tú trabajas 8 horas al día, pero el tiempo efectivo que trabajaste hoy fue de 6, así que me debes 2 horas y debes permanecer aquí. Surge entonces la necesidad y la obligación de revisar el dictamen que fue aprobado en el Senado de la República y seguir los pasos legislativos en la Cámara de Diputados antes del 1 de mayo, por lo que estamos en una fecha urgente para llevar a cabo todas y todos este seguimiento. Mientras tanto, persiste el silencio en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público respecto a la demanda de las personas trabajadoras del apartado B, es decir, las personas que trabajan al servicio del Estado respecto al incremento de sus salarios base por encima del salario mínimo general, que este 2026 aumentó 13% y quedó en 9,582.45 pesos al mes. Y es que en algunas secretarías, el nivel 21 de su tabulador, que es el más bajo, quedó en 8,362 pesos por mes, lo que va en contra de la Constitución, pues nadie puede ganar menos del salario mínimo. Si bien esto no contempla las prestaciones, está impactando en el derecho a la jubilación digna de las y los trabajadores al servicio del Estado. En este contexto es necesario puntualizar que el Estado mexicano no puede ni debe ser el peor empleador. Un ejemplo de esto se vive en Radio Educación, emisora cultural y educativa que se encamina hacia los 102 años de existencia y que depende de la Secretaría de Cultura Federal. Ahí no se han pagado los servicios adicionales compensados, como se conoce a los trabajos extraordinarios que permiten a la emisora dar servicio profesional 24/7 los 365 días del año. Si bien esto es parte de una reestructuración administrativa de la Secretaría de Hacienda y el órgano desconcentrado, se deberá resolver el asunto en la emisora que ha dado voz a las luchas, resistencias y alegrías del pueblo de México sin alinearse con ningún gobierno en turno. Y es que precisamente una forma de censura para los medios de servicio público es que se les limiten los recursos. Hay que decir que las y los afiliados al Sindicato Nacional Democrático de Trabajadores de la Secretaría de Cultura se encuentran en paro activo portando un moño rojo hasta que estos servicios adicionales sean pagados. A ti como trabajador, ¿qué temas te hacen reflexionar? Escucha la voz del trabajador y luchemos juntos por un trabajo digno, salario justo y seguridad social. Para la voz del trabajador, Eliud Hernández. Encadenado a la Intendencia para protestar por sus derechos laborales y de sus compañeros. Hay que hablar de la reducción de la jornada laboral a 40 horas hasta el 2030. A ver. La voz del trabajador. El sonido de la dignidad obrera. Trabajador eres tú, trabajador también yo. Trabajador eres tú, trabajador también yo. Si seguimos separados nunca habrá revolución.